Había algo en los ojos de ese niño que atravesaba el portón de hierro forjado, como si llevara el peso del mundo entero sobre sus pequeños hombros. Tenía apenas 11 años, pero sus manos callosas y su mirada antigua contaban una historia que ningún niño debería conocer. Se llamaba Mateo, y esa tarde de sábado, mientras el sol caía sobre la ciudad con una luz dorada que parecía burlarse de su pobreza, había tomado la decisión más arriesgada de su corta vida: colarse en la feria de autos importados más exclusiva del país, celebrada en los jardines de la mansión Bellavista, donde los millonarios llegaban en helicópteros y limusinas para admirar joyas de metal y cuero que costaban más que 100 vidas como la suya. No lo hacía por curiosidad vacía ni por travesura infantil. Mateo había escuchado a los otros niños del orfanato hablar sobre esa feria, sobre los autos brillantes que parecían salidos de películas, sobre los bufés interminables de comida que él apenas podía imaginar. Pero más que nada, Mateo quería ver, aunque fuera por un instante, ese mundo donde las personas sonreían sin preocupaciones, donde nadie pasaba hambre, donde los sueños no morían antes de nacer. Quería sentir, aunque fuera mentira, que él también podía pertenecer a algún lugar que no fuera ese edificio gris y frío donde dormía en un catre desgastado, rodeado del llanto nocturno de otros 20 niños sin familia. Se había colado por la parte trasera de la mansión, aprovechando el caos de los proveedores que entraban y salían con bandejas plateadas y arreglos florales tan grandes como árboles pequeños. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo, pero nadie lo notó. Era apenas una sombra delgada vestida con su única camisa limpia remendada tantas veces que las puntadas parecían cicatrices en la tela, y sus pantalones cortos que le quedaban grandes y que sostenía con un trozo de cuerda a modo de cinturón. Sus zapatos de lona tenían agujeros por donde asomaban los dedos, pero los había limpiado con saliva y un trapo hasta dejarlos lo más presentables posible. Porque Mateo tenía dignidad, esa clase de dignidad que no se compra con dinero y que nace del dolor y la supervivencia. Los jardines de la mansión eran como un paraíso artificial. Había fuentes de mármol que danzaban con agua cristalina, setos perfectamente recortados en formas geométricas, y sobre el césped impecable, dispuestos como esculturas vivientes, descansaban los automóviles más hermosos que Mateo había visto jamás. Ferraris rojos como la sangre, Lamborghinis amarillos como el sol, Porsches plateados que reflejaban el cielo, Rolls Royces negros que parecían guardar secretos de otro mundo. Cada uno tenía una pequeña placa dorada con su precio, cifras tan astronómicas que Mateo no podía siquiera pronunciarlas correctamente en su mente. 200.000, 500.000, $1.000.000 por una máquina que transportaba personas de un lugar a otro. ¿Cómo era posible que existiera tanta riqueza mientras él había pasado las últimas 3 noches con el estómago vacío, porque en el orfanato no había suficiente comida para todos? Caminaba lentamente entre los autos, manteniendo las manos detrás de la espalda, para no ceder a la tentación de tocarlos, sabiendo instintivamente que no tenía derecho. Los otros asistentes, todos vestidos con trajes elegantes y vestidos de diseñador, se paseaban con copas de champán en las manos, riendo con esa risa hueca que tienen las personas que nunca han conocido el verdadero sufrimiento. Las mujeres llevaban joyas en el cuello, que centelleaban como constelaciones robadas del cielo, y los hombres fumaban puros caros mientras hablaban de inversiones y mercados internacionales en un lenguaje que sonaba extranjero para Mateo, aunque hablaran español. Nadie lo miraba. Era como si fuera invisible, un fantasma vagando entre los vivos. Y por un momento, Mateo se sintió extrañamente agradecido por esa invisibilidad. Le permitía soñar, imaginar que tal vez, en otra vida, en otro universo, él también podría tener un padre que lo trajera a lugares así, que le comprara helado y le explicara cómo funcionaban esos motores poderosos. Le permitía pretender que no era un niño sin nombre ni futuro, sino alguien con valor, con un lugar en el mundo.
pero entonces se detuvo frente a un Aston Martin verde botella que brillaba como una esmeralda gigante bajo la luz del atardecer, y su corazón se expandió en su pecho con una emoción tan intensa que casi le dolió. Era el auto más hermoso que había visto en su vida. Las líneas de su carrocería eran perfectas, como dibujadas por un artista obsesionado con la belleza. Los asientos de cuero beige visible a través de las ventanas parecían nubes en las que uno podría hundirse y olvidar todos sus problemas. Y en el tablero había detalles en madera pulida que le recordaban a los pocos recuerdos que tenía de su madre, quien trabajaba puliendo muebles antes de que la enfermedad se la llevara cuando él tenía 6 años. Sin pensar, sin poder contenerse, Mateo extendió la mano y tocó suavemente el metal frío del auto. Solo la punta de sus dedos, como una caricia robada, como un beso que sabía que no merecía, pero que necesitaba dar de todos modos. Cerró los ojos y por un segundo permitió que la fantasía lo envolviera completamente. Se imaginó conduciendo ese auto algún día, con su propia familia, con hijos a quienes él sí podría darles el amor que a él le había faltado. Se imaginó siendo alguien importante, alguien que importaba. La voz que lo sacó de su ensueño fue como un látigo cortando el aire, afilada y llena de veneno. ¿Qué crees que estás haciendo, mocoso mugriento? La mujer que se acercaba a él era alta y delgada como un junco, vestida con un traje sastre blanco inmaculado que probablemente costaba más que todo lo que Mateo había poseído en su vida combinado. Su cabello rubio estaba recogido en un moño tan apretado que parecía estirarle la piel del rostro, dándole una expresión perpetuamente desagradable. Sus labios rojos estaban retorcidos en un gesto de repulsión absoluta, como si Mateo fuera algo que había encontrado pegado a la suela de sus zapatos de tacón alto. Era Valentina Rojas, la vendedora estrella de la concesionaria más exclusiva de automóviles de lujo de la ciudad, una mujer que había construido su carrera sobre la adulación a los ricos y el desprecio absoluto hacia cualquiera que no pudiera pagar sus comisiones exorbitantes. Mateo retiró la mano del auto, como si se hubiera quemado, sintiendo cómo la sangre huía de su rostro. Yo solo estaba mirando, señora. No hice nada malo, lo prometo. Su voz salió pequeña y temblorosa, la voz de un niño que conocía demasiado bien lo que significaba recibir golpes por existir en el lugar equivocado. ¿Solo mirando? La mujer soltó una risa cruel que no tenía nada de alegría, solo desprecio destilado. ¿Sabes cuánto cuesta este automóvil, pequeño delincuente? $300,000. 300,000. Probablemente tu familia entera, si es que tienes alguna, no ganaría esa cantidad ni trabajando toda su miserable vida. Se acercó más, invadiendo el espacio de Mateo, y él pudo oler su perfume caro y pesado que le hizo picar la nariz. Puedo ver las marcas de tus dedos sucios en la pintura. ¿Tienes idea del daño que puedes causar? Este auto es una obra de arte, no un juguete para niños de la calle. No soy de la calle, murmuró Mateo, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero luchando ferozmente por no dejarlas caer. Y no lo ensucié, solo lo toqué con cuidado. Pero incluso mientras hablaba, sabía que no importaba lo que dijera. Para esta mujer, él no era una persona. Era una mancha, una molestia, algo que había que remover. ¿Que no lo ensuciaste? Valentina alzó la voz deliberadamente, atrayendo la atención de otros asistentes que comenzaron a voltearse, formando un círculo alrededor de ellos, como espectadores ansiosos por presenciar un accidente. Miren esto, damas y caballeros. Un pequeño ladrón se ha infiltrado en nuestro evento. Probablemente vino a robar lo que pudiera, o peor, a rayar los autos por pura envidia. Sus palabras eran como puñaladas, diseñadas para humillar y destruir. Miren su ropa, miren sus zapatos destrozados. Este niño no tiene ni para comer, pero se atreve a poner sus manos mugrientas en un Aston Martin. ¿Dónde están tus padres, niño?
Oh, espera, déjame adivinar. No tienes padres, ¿verdad? Eres uno de esos huérfanos que andan vagando por ahí, mendigando limosnas y causando problemas. Cada palabra era una bofetada. Mateo sentía cómo su mundo se desmoronaba a su alrededor. Como todas las miradas de esas personas elegantes, se clavaban en él con una mezcla de lástima condescendiente y disgusto. Algunas mujeres apartaban a sus hijos pequeños de él, como si la pobreza fuera contagiosa. Algunos hombres negaban con la cabeza, murmurando cosas sobre seguridad y la decadencia de los valores. Nadie lo defendía, nadie se interponía. Para ellos, él no era más que un entretenimiento incómodo, una anécdota desagradable que contarían después en sus cenas elegantes. Yo no quería causar problemas, logró decir Mateo con la voz quebrada finalmente, las lágrimas rodando ahora libremente por sus mejillas sucias. Solo quería ver los autos. Me gustan los autos. Soñaba con tal vez algún día. Pero no pudo terminar la frase. ¿Qué sentido tenía explicar sus sueños a personas que nunca habían tenido que soñar para escapar de la realidad? ¿Qué sentido tenía hablar de esperanza a quienes la habían tenido regalada desde el nacimiento? Sueña todo lo que quieras, niño, pero hazlo lejos de aquí. Valentina hizo un gesto despectivo con la mano, como espantando una mosca. Voy a llamar a seguridad para que te saquen de aquí y te entreguen a la policía. Tal vez unos días en el reformatorio te enseñen a respetar la propiedad privada y a no ir donde no te llaman. Sacó su teléfono del bolsillo de su chaqueta, sus uñas perfectamente manicuradas brillando bajo la luz mientras marcaba. Mateo sintió el pánico apoderarse de él. El reformatorio. Había escuchado historias terribles sobre ese lugar, donde niños como él entraban y salían peores de lo que habían llegado, donde la violencia era moneda corriente y la esperanza iba a morir. Por favor, suplicó, odiándose a sí mismo por tener que rogar pero sin tener otra opción. Por favor, no llame a la policía. Me iré ahora mismo, lo prometo. No volveré nunca más. Por favor, señora, por favor. Pero Valentina no mostraba ni una pizca de compasión en su rostro de mármol. De hecho, parecía disfrutar del poder que tenía sobre este niño indefenso, del miedo en sus ojos, de las lágrimas que corrían sin control. Era el tipo de persona que medía su valor por cuánto podía hacer sentir inferior a otros, cuya autoestima dependía de pisar a quienes consideraba por debajo de ella en la escalera social. Deberías haber pensado en las consecuencias antes de colarte aquí como una rata. Eso es suficiente. La voz que interrumpió la escena era tranquila, pero llevaba un peso innegable, una autoridad que no necesitaba gritos para imponerse. Todos se voltearon para ver quién había hablado, y Mateo, a través de sus lágrimas borrosas, vio a un hombre de unos 50 años acercándose con pasos lentos y deliberados. No era particularmente alto ni imponente físicamente. Vestía con sencillez, un suéter de lana gris sobre una camisa blanca y pantalones de mezclilla oscuros. Nada que gritara riqueza o estatus. Su cabello castaño estaba salpicado de canas y su rostro mostraba las líneas que deja una vida vivida con intensidad, pero sus ojos azules brillaban con una calidez y una inteligencia que Mateo reconoció de inmediato como bondad genuina. Era Roberto Salinas, aunque en ese momento Mateo no tenía forma de saberlo. Roberto era uno de los hombres más ricos del país, un empresario que había construido un imperio tecnológico desde cero. Partiendo de un pequeño taller de reparación de computadoras en un barrio humilde, hasta convertirse en el dueño de la compañía de software más importante de Latinoamérica. Pero a diferencia de muchos en su posición, Roberto nunca había olvidado de dónde venía. Había crecido en la pobreza, había conocido el hambre, había trabajado desde los 8 años vendiendo periódicos en las esquinas para ayudar a su madre viuda a mantener a sus 4 hermanos, y aunque ahora tenía más dinero del que podría gastar en varias vidas, seguía siendo el mismo hombre humilde que nunca había aprendido a mirar a otros con desprecio. Había estado observando toda la escena
desde cierta distancia, inicialmente entretenido por la selección de automóviles clásicos en exhibición, cuando el alboroto había captado su atención. Había visto al niño tocar el auto con esa reverencia casi religiosa. Había visto la inocencia en sus ojos, el asombro puro de alguien que contempla belleza por primera vez. Y luego había presenciado la crueldad gratuita de Valentina, cada palabra venenosa, cada gesto humillante, y había sentido una ira fría asentarse en su pecho, porque Roberto sabía exactamente cómo se sentía ese niño. Él había sido ese niño una vez. Señor Salinas. Valentina cambió completamente su expresión en un microsegundo, pasando de la crueldad absoluta a una sonrisa servil tan falsa que resultaba casi cómica. No sabía que estaba aquí. Es un honor realmente. ¿Está interesado en alguno de nuestros modelos? Puedo ofrecerle un recorrido personalizado. Tenemos piezas verdaderamente excepcionales hoy. Su voz se había vuelto melosa, aduladora, completamente diferente al tono con el que había destrozado a Mateo segundos antes. Roberto la ignoró por completo, como si no hubiera hablado, y se arrodilló frente a Mateo hasta quedar a su altura, sus ojos al mismo nivel que los del niño. El gesto sorprendió a todos los presentes. Hombres de su posición no se arrodillaban ante nadie, mucho menos ante un niño pobre, pero Roberto extendió su mano y con infinita gentileza limpió las lágrimas del rostro de Mateo con su propio pañuelo de tela. Un gesto tan paternal y lleno de cariño que hizo que el niño se quedara paralizado, incapaz de procesar tanta bondad después de tanta crueldad. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó Roberto con una sonrisa suave que arrugaba las comisuras de sus ojos. «Mamateo», tartamudeó el niño, sin poder creer que este hombre lo estuviera tratando con semejante amabilidad. «Me llamo Mateo, señor». «Mateo», repitió Roberto como probando el nombre en su lengua, dándole peso y valor. «Es un nombre hermoso. Significa regalo de Dios. ¿Lo sabías?». Mateo negó con la cabeza, hipnotizado por la presencia tranquila de este extraño, que hablaba como si realmente le importara. «¿Y qué haces aquí, Mateo? ¿Te gustan los autos?». El niño asintió vigorosamente, olvidándose por un momento de su miedo y su vergüenza. «Sí, señor, me encantan. Siempre he soñado con entender cómo funcionan, con poder manejar uno algún día. Son tan hermosos». Su voz se llenó de una pasión genuina, de un anhelo profundo que no podía esconder. Roberto sonrió más ampliamente. «A mí también me encantan. De hecho, el primer auto que compré cuando gané mi primer dinero real fue un Volkswagen usado del año 72, tan viejo y destartalado que hacía más ruido que un avión despegando. Pero lo amaba como si fuera un Ferrari, porque representaba todo el esfuerzo que había puesto en salir adelante». Se puso de pie, pero mantuvo una mano protectora sobre el hombro de Mateo. «¿Sabes qué es lo que hace valioso a un auto, Mateo? No es su precio ni su marca, ni qué tan brillante sea su pintura. Es el viaje que representa, las personas que llevas contigo, los recuerdos que creas en él. Un auto es solo metal y goma, hasta que alguien le da significado». Valentina, dándose cuenta de que la situación se le estaba escapando de las manos, intentó recuperar el control. «Señor Salinas, con todo respeto, este niño se coló ilegalmente en un evento privado y estaba tocando mercancía extremadamente cara sin permiso. Tengo todo el derecho de llamar a las autoridades. Es mi responsabilidad proteger estos activos y...». «¿Su responsabilidad?». Roberto se volvió hacia ella, y aunque su voz seguía siendo calmada, había acero en sus palabras. «Su responsabilidad es vender automóviles y proporcionar un servicio excelente a los clientes. No es humillar niños ni ejercer crueldad gratuita sobre alguien que claramente no representa ninguna amenaza». Miró a su alrededor, abarcando con su mirada a todos los espectadores que habían permanecido en silencio, cómplices por omisión. Este niño cometió el terrible crimen de admirar algo hermoso. ¿Desde cuándo la belleza es solo para quienes pueden pagarla?
¿Desde cuándo soñar es un delito? Pero él no pertenece aquí, insistió Valentina, su rostro enrojeciendo de una mezcla de vergüenza y rabia. Odiaba ser desafiada, especialmente frente a clientes potenciales. Este es un evento para personas de cierto nivel, no para cualquiera que... ¿Personas de cierto nivel? Roberto la interrumpió, su voz adquiriendo un tono más duro. ¿Se refiere a personas con dinero? Porque permítame decirle algo, señorita. El dinero no hace a una persona, la compasión sí, la bondad sí, la capacidad de ver humanidad en otros, sin importar su situación económica, eso sí hace a una persona. Se volvió hacia Mateo, su expresión suavizándose instantáneamente. ¿Tienes hambre, Mateo? El niño dudó, pero finalmente asintió, su estómago traicionándolo con un gruñido audible. Roberto rió suavemente. Ven conmigo. Vamos a buscar algo de comer y luego me vas a contar tu historia. ¿Te parece bien? Le tendió la mano a Mateo. Una invitación, no una orden. Mateo miró esa mano extendida como si fuera un salvavidas en medio de un océano tormentoso. Nadie nunca le había ofrecido una mano así, con esa mezcla de respeto y afecto, como si él importara, como si fuera digno de cuidado, con lágrimas frescas corriendo por sus mejillas, pero esta vez lágrimas de alivio y gratitud abrumadora. Tomó la mano de Roberto. Era cálida y firme, y en el momento en que sus dedos pequeños se cerraron alrededor de ella, Mateo sintió algo que no había sentido en 5 años, desde que su madre había muerto y lo había dejado solo en el mundo. Sintió seguridad. Sintió que tal vez, solo tal vez, había encontrado a alguien que lo protegería. Mientras caminaban juntos hacia el área del buffet, ignorando las miradas atónitas de los otros asistentes y la expresión de furia impotente de Valentina, Roberto le preguntó: ¿Dónde vives, Mateo? En el orfanato San Francisco, señor. En la zona industrial. La voz del niño era apenas un susurro, como si admitir su situación pudiera romper este momento mágico. Roberto asintió, su rostro volviéndose pensativo. ¿Hace cuánto que estás ahí? 5 años, 3 meses y 17 días. Mateo había llevado la cuenta de cada día de soledad. Desde que mi mamá murió. No tengo papá. Bueno, nunca lo conocí. Mamá decía que se fue antes de que yo naciera. ¿Y en el orfanato te tratan bien? Había preocupación genuina en la pregunta de Roberto. Mateo se encogió de hombros, un gesto que intentaba ser casual, pero que traicionaba mundos de dolor. Las hermanas hacen lo que pueden. Pero somos muchos niños y muy poco de todo. Comida, ropa, espacio. A veces me toca dormir en el suelo porque no hay suficientes camas. Pero está bien, señor. He conocido peores lugares. Al menos ahí tengo un techo. Roberto sintió una presión en el pecho que conocía bien. Era la misma sensación que había experimentado años atrás, cuando su propia madre había tenido que elegir entre pagar el alquiler o comprar medicinas para su hermana enferma. Era la injusticia de un mundo donde los niños tenían que ser agradecidos por las migajas. ¿Y qué te gusta hacer, Mateo? ¿Además de mirar autos? El rostro del niño se iluminó levemente. Me gusta leer, señor. En el orfanato hay una pequeña biblioteca, solo tiene como 30 libros y la mayoría están rotos o les faltan páginas, pero los he leído todos al menos 3 veces. Mi favorito es uno sobre inventores, sobre personas que crearon cosas que cambiaron el mundo. Thomas Edison, Alexander Graham Bell, los hermanos Wright. Me gusta imaginar que tal vez yo también podría inventar algo algún día, algo que ayude a las personas. ¿Qué te gustaría inventar?, preguntó Roberto, genuinamente interesado. Mateo pensó por un momento, sus ojos mirando hacia algún punto lejano. Me gustaría inventar una forma de que ningún niño tenga que pasar hambre, o una máquina que pudiera limpiar toda el agua sucia del mundo para que nadie se enferme por beberla. O tal vez solo una forma de hacer que las personas sean más amables entre sí. Eso también estaría bien. Roberto se detuvo en seco mirando a este niño extraordinario que, a pesar de todo lo que había sufrido,
A pesar de la humillación que acababa de experimentar, todavía soñaba con ayudar a otros, en lugar de desear venganza o riqueza para sí mismo. Era pura bondad destilada, el tipo de alma que el mundo intentaba aplastar, pero que ocasionalmente, milagrosamente, sobrevivía intacta. «Mateo», dijo con una voz cargada de emoción, «creo que tú podrías lograr todas esas cosas. Tienes algo que el dinero no puede comprar, un corazón noble». Llegaron al área del buffet, mesas largas cubiertas con manteles blancos y repletas de comida, que Mateo solo había visto en revistas o en los escaparates de restaurantes caros a los que nunca podría entrar. Había bandejas de carnes asadas, ensaladas coloridas, panes recién horneados, postres que parecían obras de arte. Roberto tomó 2 platos y comenzó a llenarlo de diferentes cosas, sin preguntarle a Mateo qué quería porque sabía que el niño probablemente no sabría qué elegir, abrumado por la abundancia. «¿Te gusta el pollo? ¿Y estas mini empanadas? Prueba este pastel, está delicioso». Se sentaron en una mesa apartada, lejos del bullicio principal, y Roberto observó con una mezcla de ternura y tristeza cómo Mateo comía. El niño intentaba tener modales, masticar despacio, no demostrar cuánta hambre tenía realmente, pero era evidente que no había comido bien en mucho tiempo. Cada bocado era saborado como si fuera el último, y Roberto tuvo que apartar la mirada en ciertos momentos para que Mateo no viera las lágrimas que amenazaban con formarse en sus propios ojos. «Mateo», comenzó Roberto después de un rato, «quiero que me cuentes más sobre ti. ¿Qué haces en tus días? ¿Vas a la escuela?» El niño asintió mientras tragaba un bocado de pan. «Sí, señor. Voy a la escuela pública cerca del orfanato. Bueno, cuando puedo. A veces tengo que ayudar con las tareas del orfanato o las hermanas necesitan que cuide a los niños más pequeños. Pero trato de ir lo más que puedo porque me gusta aprender. Soy bueno en matemáticas y ciencias. Mi maestra, la señorita Elena, dice que tengo talento pero que necesito más oportunidades. ¿Y tienes amigos? ¿Personas con las que hables?» Mateo dudó. «No muchos, señor. Los otros niños del orfanato están todos pasando por cosas difíciles, igual que yo. Y en la escuela, bueno, los otros niños a veces se burlan de mí porque uso ropa vieja o porque no tengo padres, así que paso mucho tiempo solo. Pero está bien. He aprendido que es más seguro estar solo que confiar en personas que pueden lastimarte». Esas palabras partieron el corazón de Roberto en 2. Qué terrible que un niño de 11 años ya hubiera aprendido esa lección, que ya hubiera construido muros para proteger su corazón herido. ¿Sabes algo, Mateo? Cuando yo tenía tu edad, pensaba exactamente lo mismo. Creía que estar solo era más seguro. Pero me equivocaba. La verdad es que los seres humanos necesitamos conexión, necesitamos amor y pertenencia. Y sí, eso significa que a veces nos pueden lastimar. Pero también significa que podemos experimentar alegría, apoyo, familia. «Familia», repitió Mateo en voz baja, como si la palabra fuera un idioma extranjero. «A veces intento recordar cómo se sentía tener familia. Trato de recordar a mi mamá, su voz, cómo me abrazaba cuando tenía pesadillas. Pero cada día los recuerdos se hacen más borrosos, como si ella estuviera desapareciendo poco a poco. Y me da tanto miedo olvidarla completamente, señor. Ella era lo único bueno que tuve en mi vida». Roberto no lo pensó 2 veces. Se levantó de su silla, rodeó la mesa y envolvió a Mateo en un abrazo fuerte y protector. El tipo de abrazo que dice, «Estás seguro, te veo, importas». Mateo se tensó por un momento, no acostumbrado a este tipo de afecto físico, pero luego se derritió en el abrazo y comenzó a sollozar. No lágrimas silenciosas esta vez, sino un llanto profundo y liberador que había estado conteniendo durante años. Lloró por su madre, por su soledad, por todas las noches de frío y hambre, por todos los momentos en que había deseado simplemente desaparecer. Y Roberto lo sostuvo durante todo el tiempo, murmurando palabras de consuelo, dejando que el niño liberara todo ese dolor acumulado. «Tu madre nunca desaparecerá, Mateo»,
dijo Roberto suavemente cuando los sollozos finalmente disminuyeron. Vive en ti, en tu bondad, en tu inteligencia, en ese corazón hermoso que tienes, y ella estaría tan orgullosa del hombre valiente que estás convirtiéndote. Se separó un poco para poder mirar a Mateo a los ojos. Escúchame bien. Lo que te pasó hoy, esa mujer cruel, fue injusto y horrible. Pero no dice nada sobre quién eres tú. Dice todo sobre quién es ella. Tú vales más de lo que cualquier número en una etiqueta de precio podría indicar. ¿Me entiendes? Mateo asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. ¿Por qué es tan amable conmigo, señor? No me conoce. Podría ser un mal niño, como esa señora dijo. No eres un mal niño, afirmó Roberto con total certeza. Sé reconocer a las personas genuinas cuando las veo. Y tú, Mateo, eres una de las personas más genuinas que he conocido en mucho tiempo. La mayoría de las personas aquí, gesticuló hacia la multitud elegante, están usando máscaras, pretenden ser algo que no son, construyen identidades basadas en posesiones y estatus. Pero tú eres auténtico, y eso, hijo, es un regalo raro. Pasaron las siguientes 2 horas conversando. Roberto le habló a Mateo sobre su propia infancia, sobre las dificultades que había enfrentado, sobre cómo había construido su empresa desde cero, trabajando 16 horas al día durante años. No lo hizo para presumir, sino para que Mateo entendiera que las circunstancias de nacimiento no determinan el destino de una persona. Le habló sobre los fracasos que había experimentado, las veces que había estado al borde de perderlo todo, las noches en las que había dudado de sí mismo, y Mateo escuchó con los ojos muy abiertos, absorbiendo cada palabra, como si fueran gotas de agua en un desierto. ¿Sabe qué es lo que más me duele, señor Roberto?, preguntó Mateo en un momento de silencio. Habían progresado a usar el nombre de pila, una señal de la confianza que se había formado entre ellos. No es no tener cosas lindas o comer comida elegante. Es sentir que no tengo control sobre mi vida, que todo simplemente me pasa a mí y yo no puedo hacer nada al respecto. Como hoy. Vine aquí porque quería sentir que podía elegir algo, aunque fuera solo por 1 hora. Quería elegir estar rodeado de belleza en lugar de paredes grises. Pero luego esa señora me recordó que no tengo derecho a elegir nada. Roberto sintió una oleada de admiración por este niño, que a tan corta edad ya entendía conceptos que muchos adultos nunca llegaban a comprender. Siempre tienes elección, Mateo. Tal vez no puedes elegir las circunstancias que te rodean, al menos no todavía, pero siempre puedes elegir cómo respondes a ellas. Puedes elegir mantener tu humanidad incluso cuando otros intentan quitártela. Puedes elegir soñar incluso cuando el mundo te dice que no tienes derecho. Esas elecciones, las internas, son las que realmente definen quién eres. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, cuando Roberto tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. Se había pasado los últimos 10 años construyendo riqueza pero sintiéndose vacío, tratando de llenar un hueco que el dinero nunca podía llenar. Había estado casado una vez. Había perdido a su esposa por cáncer 5 años atrás, y aunque habían querido tener hijos, nunca habían tenido la oportunidad. Desde entonces, su vida había sido trabajo, más trabajo, y una soledad que pesaba como plomo en su pecho cada noche cuando regresaba a su mansión vacía, llena de cosas caras pero sin vida, sin risa, sin amor. Y aquí estaba este niño, este alma hermosa que el universo había puesto en su camino, que necesitaba exactamente lo que Roberto podía ofrecer: un hogar, estabilidad, oportunidades, amor. No era coincidencia. Roberto no creía en coincidencias. Creía en momentos decisivos, en encrucijadas donde uno podía elegir ser valiente o dejar pasar la oportunidad. «Mateo», comenzó Roberto, su corazón latiendo rápido con una mezcla de nerviosismo y certeza. «Voy a preguntarte algo muy serio.
y quiero que te tomes tu tiempo para pensar en tu respuesta. No tienes que contestar ahora si no quieres, pero necesito que sepas que lo digo completamente en serio. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. ¿Te gustaría venir a vivir conmigo? No como empleado ni como invitado temporal, sino como mi hijo. Quiero adoptarte, Mateo. Quiero darte un hogar de verdad, una familia, todas las oportunidades que mereces. Quiero que vayas a las mejores escuelas, que tengas todo lo que necesitas para desarrollar ese cerebro brillante que tienes. Sacó su teléfono del bolsillo de su chaqueta, sus uñas perfectamente manicuradas brillando bajo la luz mientras marcaba. Mateo sintió el pánico apoderarse de él. El reformatorio. Había escuchado historias terribles sobre ese lugar, donde niños como él entraban y salían peores de lo que habían llegado, donde la violencia era moneda corriente y la esperanza iba a morir. Por favor, suplicó, odiándose a sí mismo por tener que rogar pero sin tener otra opción. Por favor, no llame a la policía. Me iré ahora mismo, lo prometo. No volveré nunca más. Por favor, señora, por favor. Pero Valentina no mostraba ni una pizca de compasión en su rostro de mármol. De hecho, parecía disfrutar del poder que tenía sobre este niño indefenso, del miedo en sus ojos, de las lágrimas que corrían sin control. Era el tipo de persona que medía su valor por cuánto podía hacer sentir inferior a otros, cuya autoestima dependía de pisar a quienes consideraba por debajo de ella en la escalera social. Deberías haber pensado en las consecuencias antes de colarte aquí como una rata. Eso es suficiente. La voz que interrumpió la escena era tranquila, pero llevaba un peso innegable, una autoridad que no necesitaba gritos para imponerse. Todos se voltearon para ver quién había hablado, y Mateo, a través de sus lágrimas borrosas, vio a un hombre de unos 50 años acercándose con pasos lentos y deliberados. No era particularmente alto ni imponente físicamente. Vestía con sencillez, un suéter de lana gris sobre una camisa blanca y pantalones de mezclilla oscuros. Nada que gritara riqueza o estatus. Su cabello castaño estaba salpicado de canas y su rostro mostraba las líneas que deja una vida vivida con intensidad, pero sus ojos azules brillaban con una calidez y una inteligencia que Mateo reconoció de inmediato como bondad genuina. Era Roberto Salinas, aunque en ese momento Mateo no tenía forma de saberlo. Roberto era uno de los hombres más ricos del país, un empresario que había construido un imperio tecnológico desde cero. Partiendo de un pequeño taller de reparación de computadoras en un barrio humilde, hasta convertirse en el dueño de la compañía de software más importante de Latinoamérica. Pero a diferencia de muchos en su posición, Roberto nunca había olvidado de dónde venía. Había crecido en la pobreza, había conocido el hambre, había trabajado desde los 8 años vendiendo periódicos en las esquinas para ayudar a su madre viuda a mantener a sus 4 hermanos, y aunque ahora tenía más dinero del que podría gastar en varias vidas, seguía siendo el mismo hombre humilde que nunca había aprendido a mirar a otros con desprecio. Había estado observando toda la escena desde cierta distancia, inicialmente entretenido por la selección de automóviles clásicos en exhibición, cuando el alboroto había captado su atención. Había visto al niño tocar el auto con esa reverencia casi religiosa. Había visto la inocencia en sus ojos, el asombro puro de alguien que contempla belleza por primera vez. Y luego había presenciado la crueldad gratuita de Valentina, cada palabra venenosa, cada gesto humillante, y había sentido una ira fría asentarse en su pecho. Porque Roberto sabía exactamente cómo se sentía ese niño. Él había sido ese niño una vez. Señor Salinas. Valentina cambió completamente su expresión en un microsegundo, pasando de la crueldad absoluta a una sonrisa servil tan falsa que resultaba casi cómica. No sabía que estaba aquí. Es un honor realmente. ¿Está interesado en alguno de nuestros modelos? Puedo ofrecerle un recorrido personalizado. Tenemos piezas verdaderamente excepcionales hoy. Su voz se había vuelto melosa, aduladora,
completamente diferente al tono con el que había destrozado a Mateo segundos antes. Roberto la ignoró por completo, como si no hubiera hablado, y se arrodilló frente a Mateo hasta quedar a su altura, sus ojos al mismo nivel que los del niño. El gesto sorprendió a todos los presentes. Hombres de su posición no se arrodillaban ante nadie, mucho menos ante un niño pobre, pero Roberto extendió su mano y con infinita gentileza limpió las lágrimas del rostro de Mateo con su propio pañuelo de tela. Un gesto tan paternal y lleno de cariño que hizo que el niño se quedara paralizado, incapaz de procesar tanta bondad después de tanta crueldad. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó Roberto con una sonrisa suave que arrugaba las comisuras de sus ojos. «Mamateo», tartamudeó el niño, sin poder creer que este hombre lo estuviera tratando con semejante amabilidad. «Me llamo Mateo, señor». «Mateo», repitió Roberto como probando el nombre en su lengua, dándole peso y valor. «Es un nombre hermoso. Significa regalo de Dios. ¿Lo sabías?». Mateo negó con la cabeza, hipnotizado por la presencia tranquila de este extraño, que hablaba como si realmente le importara. «¿Y qué haces aquí, Mateo? ¿Te gustan los autos?». El niño asintió vigorosamente, olvidándose por un momento de su miedo y su vergüenza. «Sí, señor, me encantan. Siempre he soñado con entender cómo funcionan, con poder manejar uno algún día. Son tan hermosos». Su voz se llenó de una pasión genuina, de un anhelo profundo que no podía esconder. Roberto sonrió más ampliamente. «A mí también me encantan. De hecho, el primer auto que compré cuando gané mi primer dinero real fue un Volkswagen usado del año 72, tan viejo y destartalado que hacía más ruido que un avión despegando. Pero lo amaba como si fuera un Ferrari, porque representaba todo el esfuerzo que había puesto en salir adelante». Se puso de pie, pero mantuvo una mano protectora sobre el hombro de Mateo. «¿Sabes qué es lo que hace valioso a un auto, Mateo? No es su precio ni su marca, ni qué tan brillante sea su pintura. Es el viaje que representa, las personas que llevas contigo, los recuerdos que creas en él. Un auto es solo metal y goma, hasta que alguien le da significado». Valentina, dándose cuenta de que la situación se le estaba escapando de las manos, intentó recuperar el control. «Señor Salinas, con todo respeto, este niño se coló ilegalmente en un evento privado y estaba tocando mercancía extremadamente cara sin permiso. Tengo todo el derecho de llamar a las autoridades. Es mi responsabilidad proteger estos activos y...». «¿Su responsabilidad?». Roberto se volvió hacia ella, y aunque su voz seguía siendo calmada, había acero en sus palabras. «Su responsabilidad es vender automóviles y proporcionar un servicio excelente a los clientes. No es humillar niños, ni ejercer crueldad gratuita sobre alguien que claramente no representa ninguna amenaza». Miró a su alrededor, abarcando con su mirada a todos los espectadores que habían permanecido en silencio, cómplices por omisión. Este niño cometió el terrible crimen de admirar algo hermoso. ¿Desde cuándo la belleza es solo para quienes pueden pagarla? ¿Desde cuándo soñar es un delito? «Pero él no pertenece aquí», insistió Valentina, su rostro enrojeciendo de una mezcla de vergüenza y rabia. Odiaba ser desafiada, especialmente frente a clientes potenciales. «Este es un evento para personas de cierto nivel, no para cualquiera que...». «¿Personas de cierto nivel?». Roberto la interrumpió, su voz adquiriendo un tono más duro. «¿Se refiere a personas con dinero? Porque permítame decirle algo, señorita. El dinero no hace a una persona, la compasión sí, la bondad sí, la capacidad de ver humanidad en otros, sin importar su situación económica, eso sí hace a una persona». Se volvió hacia Mateo, su expresión suavizándose instantáneamente. «¿Tienes hambre, Mateo?». El niño dudó, pero finalmente asintió, su estómago traicionándolo con un gruñido audible. Roberto rió suavemente. «Ven conmigo. Vamos a buscar algo de comer y luego me vas a contar tu historia. ¿Te parece bien?». Le tendió la mano a Mateo, una invitación, no una orden.
Mateo miró esa mano extendida como si fuera un salvavidas en medio de un océano tormentoso. Nadie nunca le había ofrecido una mano así, con esa mezcla de respeto y afecto, como si él importara, como si fuera digno de cuidado, con lágrimas frescas corriendo por sus mejillas, pero esta vez lágrimas de alivio y gratitud abrumadora. Tomó la mano de Roberto. Era cálida y firme, y en el momento en que sus dedos pequeños se cerraron alrededor de ella, Mateo sintió algo que no había sentido en 5 años, desde que su madre había muerto y lo había dejado solo en el mundo. Sintió seguridad. Sintió que tal vez, solo tal vez, había encontrado a alguien que lo protegería. Mientras caminaban juntos hacia el área del buffet, ignorando las miradas atónitas de los otros asistentes y la expresión de furia impotente de Valentina, Roberto le preguntó: «¿Dónde vives, Mateo?» «En el orfanato San Francisco, señor, en la zona industrial». La voz del niño era apenas un susurro, como si admitir su situación pudiera romper este momento mágico. Roberto asintió, su rostro volviéndose pensativo. «¿Hace cuánto que estás ahí?» 5 años, 3 meses y 17 días. Mateo había llevado la cuenta de cada día de soledad. Desde que mi mamá murió. No tengo papá. Bueno, nunca lo conocí. Mamá decía que se fue antes de que yo naciera. ¿Y en el orfanato te tratan bien?» Había preocupación genuina en la pregunta de Roberto. Mateo se encogió de hombros, un gesto que intentaba ser casual, pero que traicionaba mundos de dolor. Las hermanas hacen lo que pueden. Pero somos muchos niños y muy poco de todo. Comida, ropa, espacio. A veces me toca dormir en el suelo porque no hay suficientes camas. Pero está bien, señor. He conocido peores lugares. Al menos ahí tengo un techo. Roberto sintió una presión en el pecho que conocía bien. Era la misma sensación que había experimentado años atrás, cuando su propia madre había tenido que elegir entre pagar el alquiler o comprar medicinas para su hermana enferma. Era la injusticia de un mundo donde los niños tenían que ser agradecidos por las migajas. Cada día, con cada decisión amable que tomas, con cada persona a la que tratas con dignidad sin importar quiénes sean, ya lo estás haciendo. Y tu madre, allá donde esté, también debe estar increíblemente orgullosa del hombre en que te estás convirtiendo. «Tengo 2 ángeles», dijo Mateo suavemente. «Mamá, que me dio la vida y me enseñó sobre el amor antes de que fuera arrebatada demasiado pronto. Y tú, que me diste una segunda oportunidad, que me enseñaste que la familia no siempre es biológica, sino elegida, que los finales felices sí existen si tienes el coraje de creer en ellos». Se quedaron sentados en silencio por un momento, simplemente existiendo juntos, padre e hijo, unidos no por sangre, sino por algo más fuerte. Amor incondicional, respeto mutuo y la comprensión compartida de lo preciosa y frágil que es la vida. En algún lugar de la ciudad, en algún orfanato, en alguna esquina de calle, había otros niños como Mateo había sido, esperando su milagro. Y gracias al trabajo que Roberto y Mateo estaban haciendo juntos, algunos de ellos lo encontrarían. La historia de cómo un niño pobre había sido humillado en una feria de autos y luego adoptado por un millonario, se convirtió en leyenda urbana contada y recontada, a veces con detalles exagerados, a veces simplificada hasta perder su esencia. Pero para Roberto y Mateo no era una historia, era su vida, su verdad, su testimonio de que un momento de compasión puede cambiar el curso de 2 vidas para siempre. Valentina Rojas, la vendedora cruel que había desencadenado todo sin saberlo, eventualmente perdió su trabajo. No por venganza de Roberto. Él nunca buscó represalias, sino porque su naturaleza verdadera eventualmente se reveló ante sus empleadores a través de múltiples quejas de otros clientes. Años después, Mateo se la encontró por casualidad en un café. Ella no lo reconoció. Este joven bien vestido, educado, confiado, pero él la reconoció a ella, y en lugar de resentimiento o satisfacción por su caída,
Mateo sintió solo compasión. Pagó su café anónimamente y se fue, llevando consigo la lección que Roberto le había enseñado. La mejor venganza es vivir bien, amar plenamente y ser la persona que otros necesitan que seas. En las noches tranquilas, cuando el trabajo del día terminaba y la casa se sumergía en ese silencio cómodo que solo existe en hogares verdaderamente felices, Roberto y Mateo a menudo se sentaban juntos en el estudio, compartiendo un té o simplemente estando presentes el uno para el otro. Y en esos momentos, sin necesidad de palabras, ambos entendían la verdad fundamental que había guiado sus vidas desde aquel día fatídico en la feria de autos. Que el amor es la única moneda que realmente importa, que la familia es lo que creamos con nuestras elecciones, y que cada persona, sin importar de dónde venga o qué posea, merece dignidad, respeto y la oportunidad de alcanzar su potencial más alto. El Aston Martin verde botella permanecía en el garaje, ya no solo como un símbolo de lujo, sino como un recordatorio tangible de dónde habían comenzado, de cómo el destino puede disfrazarse de tragedia, de cómo la bondad de una persona puede crear ondas que cambian el mundo. Y cuando Mateo eventualmente tuvo sus propios hijos, años más tarde, los llevaba a pasear en ese auto, contándoles la historia de cómo su abuelo había sido el hombre más bondadoso del mundo, cómo había visto valor donde otros solo veían pobreza, cómo había elegido el amor cuando habría sido más fácil mirar hacia otro lado. Porque esa es la verdadera moraleja de esta historia, que en un mundo que a menudo parece diseñado para dividir, para clasificar, para separar a las personas en categorías de merecedor y no merecedor, hay momentos de gracia donde un alma ve a otra alma y simplemente actúa con compasión. Y esos momentos, esos pequeños actos de humanidad radical, son lo que mantiene girando al mundo, lo que le da esperanza a los desesperanzados, lo que construye puentes sobre abismos que parecen insuperables. Roberto Salinas vivió hasta los 87 años, rodeado de amor, con Mateo a su lado hasta el final. Y cuando cerró los ojos por última vez, lo hizo con una sonrisa en el rostro, sabiendo que había dejado el mundo mejor de lo que lo había encontrado, no por sus empresas o su fortuna, sino por haber amado a un niño que el mundo había olvidado. Y Mateo, con sus propios cabellos ya grises, sostuvo la mano de su padre mientras éste partía, susurrando palabras de gratitud eterna, prometiendo que continuaría el legado de bondad que Roberto había comenzado. La vida es extraña, impredecible, a veces brutalmente injusta, pero también está llena de posibilidades mágicas, de encuentros que nos cambian, de personas que aparecen justo cuando más las necesitamos. Y si hay algo que la historia de Roberto y Mateo nos enseña, es que nunca sabemos cuándo nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden ser el punto de inflexión en la vida de otra persona. Así que debemos elegir la bondad siempre que podamos, defender a los vulnerables, ver la humanidad en cada rostro que encontramos, porque en hacer eso, no solo transformamos vidas ajenas, sino también la nuestra propia.